tienen preocupación, porque saben, sobradamente saben, lo que han hecho, lo que va a suponer lo que han hecho, y cómo además lo van a sufrir los trabajadores y las trabajadoras, pero no solo los del sector privado, los trabajadores y trabajadoras del sector público, los que sean funcionarios o sean laborales, los pensionistas, los ciudadanos y ciudadanas, porque la apuesta es un empobrecimiento de país, un modelo de competitividad, modelo chino, no competir con el conocimiento, con la innovación, sino competir con los que sabemos que es fracasado y de donde hemos estado huyendo permanentemente y donde la democracia nos ha permitido y la lucha del movimiento obrero avanzar en derechos, en estado de bienestar. Y ellos saben bien que lo que han hecho en la reforma laboral es un retroceso no al principio de la democracia, sino mucho más allá, porque de todos estos recortes de derechos, compañeros y compañeras, no solo va a suponer que como consecuencia de las causas objetivas para cualquier cosa que quiera hacer el empresario, para despedir, para la movilidad geográfica, para la movilidad funcional, para recortar el salario, para descolgarse del convenio, o sea, para todo, son posibilidades infinitas, eso tiene una repercusión y al final es abaratar el coste del trabajo, la masa salarial de este país, de aquí a un año o poco más, estará un 20% por debajo de lo que hoy existe, porque ese es su objetivo. ¿Cuál es el siguiente objetivo como consecuencia de estas medidas, de la reforma laboral? Generar miedo, generar incertidumbre, generar a las personas esa incertidumbre y ese miedo que pierdan la libertad. Y cuando uno no es libre, no puede reivindicar, no exige, está retraído y por tanto hay una pérdida de libertades también colectivas. Así que, compañeros y compañeras, esto es un combate ideológico muy de fondo, de aquellos que piensan que lo único interesante y lo único posible es el mercado, es el capital, y que los estados y la política no tienen nada que ver, y que los sindicatos son un obstáculo porque lo organizan a los trabajadores y a las trabajadoras y los concentran en las calles, convocan huelgas y son los que hacen avanzar el derecho, y en este caso somos los únicos que somos capaces y podemos hacerlo de retener los derechos que hemos conquistado en estos años de democracia. Compañeros y compañeras, esto tiene una gran gravedad y tenemos que decírselo a nuestra gente, en nuestras áreas de influencia, en nuestros centros de trabajo, en el entorno familiar, en el entorno de amigos, porque si permitimos que de forma dócil nos quiten los derechos, no van a ser los únicos. ¿Y cuál es la consecuencia que va a tener la reforma laboral? Va a suponer despedir un relevo de empleos de jóvenes por empleos estables, pero esto no va en contra de los jóvenes. A los jóvenes nos han condenado a la desesperanza, a la incertidumbre. Muchos de estos empresarios que tenemos en nuestro país, en nuestra Andalucía y en esta Cádiz, esos jóvenes van a hacer la formación, esos jóvenes solo van a trabajar para sustituir a otros empleos con contratos bonificados al 100% de seguridad social y con un salario por debajo de los convenios colectivos. Y así dicen que quieren contratar a los jóvenes. Y hay otra perversidad en la contratación, el contrato que ellos destinan para las mujeres, que dicen que es el contrato a tiempo parcial, y ellos dicen que el contrato adecuado para las mujeres es el contrato a tiempo parcial porque les permite conciliar la vida laboral y familiar.
Hay que tener poca vergüenza. La gente, cuando puede conciliar la vida laboral y profesional, es cuando tiene un empleo digno, cuando tiene un salario digno, cuando tiene además autonomía financiera, cuando puede ser libre. Y lo que están condenando y utilizando ya un montón, sobre todo el sector servicios, la hostelería, es despedir a gente con empleo estable y contratando ya a muchísimas personas con 4 horas, haciéndole trabajar las 7, las 8, las 9. Y además, para que no los coja nunca la inspección de trabajo, les permiten autorizar las horas extraordinarias en esos contratos a tiempo parcial. O sea, esto, compañeros y compañeras, no es algo que se nos esté ocurriendo a los sindicatos. Esto es algo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que ya hoy es ley y que todavía tiene remedio y que todavía se está discutiendo en el Parlamento. Por eso nosotros, para evitar esto que digo, para que no haya una limitación a la negociación colectiva, lo que pretenden es individualizar las relaciones laborales frente a lo colectivo. Por eso quieren que prime el convenio de empresa frente al sectorial, porque saben que en este país la mayoría de las empresas son pequeñitas empresas. ¿Qué defensa va a tener el de la tienda de la calle al lado cuando tenga que negociar su convenio con el empresario? ¿En qué condiciones de inferioridad está negociando? Por eso, compañeros y compañeras, además de buscar la fórmula para bajarse del convenio, para descolgarse, le ponen fecha de limitación a aquello que es la ultraactividad, que es la mochila de derechos que hemos ido echando en nuestras espaldas de los convenios colectivos a lo largo de nuestra historia. Y lo que quieren es ponerle fecha de caducidad, de forma que cuando pase un tiempo, si no ha llegado a acuerdo con los empresarios, que ya procurarán ellos que no lleguen, obstaculizando, puedan quitarse los derechos y partir de cero, con una referencia, que es el Estatuto de los Trabajadores o el Salario Mínimo Interprofesional o el convenio sectorial estatal, que en casi ninguno de los sectores existe. Por tanto, compañeros y compañeras, esto tiene una gravedad tremenda. Mirad, empleados públicos, todavía no han salido. ¿Por qué no han presentado antes de las elecciones andaluzas los presupuestos generales del Estado? ¿Quién se podía pensar que los empleados públicos iban a ser trasladados sin concurso de traslado, iban a ser despedidos, iban a ser cambiados de funciones? Eso no se lo pensaba nadie. Siguen algunos sin pensarse. Se creen que es mentira. Se creen que es mentira. ¿Quién ha dicho que el hospital público Virgen del Mar mañana no lo gestiona el Fondo de Pensiones o el Fondo de Inversiones 25 de Estados Unidos con todo el personal que tienen hoy aquí y lo hacen desde una situación privada? Si ya lo están haciendo en Madrid, si ya lo están haciendo en Cataluña, ¿qué nos creemos? ¿Que esto va a ser una isla? No va a ser una isla. Y estas cosas, a veces, creo que se nos toma cuando las decimos como algo de exageración de los sindicatos, de los dirigentes sindicales. Esto es real como la vida misma. En muchas comunidades autónomas de nuestro país ya, cuando llegas a urgencia a un hospital, te preguntan si vienes de la seguridad social, si eres de público o eres de privado. Esos elementos de discriminación aún no existen aquí, pero esos elementos de discriminación están existiendo ya en nuestro país y están debilitándose los derechos laborales y los derechos sociales. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que pelear y no vale que le echen la culpa a la coartada, a la crisis, porque hay formas distintas de gobernar la crisis que no sea con una carga exclusiva a los trabajadores y a las trabajadoras. Y no le echen más la culpa a Europa, porque lo que quieren es generar un sentimiento anti-europeo. ¿Por qué lo quieren? El problema no es Europa. Si los andaluces más que nadie estamos eternamente y tenemos que estar eternamente agradecidos a Europa, nos han inyectado mucho dinero de solidaridad europea. El problema no es Europa y la Unión Europea, el problema es el modelo europeo.
El problema es de partido que gobierna Europa, que es el Partido Popular en Europa y el Partido Popular en este país. Y es una política solo al servicio del poder económico y solo al servicio del pensamiento neoliberal. Eso es lo que está sucediendo. Y por tanto, que dejen de tener la coartada de Europa, que lo que tienen es que cambiar sus políticas que nos están llevando a la ruina. Están siendo tan torpes que hasta van a arruinar a los suyos, porque no permitirán que se pueda comprar en las tiendas, que se pueda consumir y que se pueda fabricar. Y por tanto estar en esta situación de recesión en la que estamos ahora, que cada día hay más paro, más desempleo y menos posibilidades de cobertura social. Así que, compañeros y compañeras, el día 29 próximo es un día de una cita importantísima para los trabajadores y las trabajadoras. Siempre las conquistas, los avances y el ser capaces de parar y de ser dique de los retrocesos ha sido del movimiento obrero. Y es del movimiento obrero de los sindicatos de clase, no de aquellos corporativos que están en algunas instituciones que solo defienden el chiringuito y al servicio de ellos mismos. El movimiento obrero siempre en la vanguardia de los derechos de la sociedad. Nosotros conquistamos la libertad en este país porque el movimiento obrero estuvo en la clandestinidad, en las cárceles, pero peleamos permanentemente. Hay democracia porque nos hemos empeñado, porque estamos todos los días peleando por esa democracia y esa libertad, porque nosotros somos conscientes, amigos y amigas, muy conscientes que sin libertad no hay derecho. Por eso la libertad cobra tanta importancia. No es posible ni bienestar ni derecho si no hay libertad. Y la libertad la constituye cada persona para hacer libertad colectiva. Y el día 29, que no es el punto y final de ninguna movilización, tiene que ser una gran movilización. Invitar a todo el mundo a la huelga, a todo el que está trabajando y a todos los ciudadanos a las manifestaciones. Tiene que ser una contestación tremenda, fuerte. Lo conseguiremos, con toda seguridad lo conseguiremos, porque es mucho lo que nos están haciendo. Y mirad, si no peleamos, podemos perder, pero seguro que estamos perdidos si no peleamos, absolutamente seguro. Y otra cita, y con esto termino, el próximo día 25. Mirad, nosotros conquistamos nuestra autonomía. Los andaluces y andaluzas fuimos la única comunidad autónoma que conquistamos la autonomía. La conquistamos el 4 de diciembre del 79 en la calle, con grandes manifestaciones en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos, y la refrendamos en la democracia, en el acto democrático que habíamos conquistado como consecuencia de la libertad en un referéndum. Aquel día fue un día que el pueblo andaluz, especialmente los trabajadores y las trabajadoras, conquistamos nuestra identidad como andaluces, conquistamos nuestra dignidad, muy sufrido de haber estado con el pie puesto en el cuello durante tantos años. Eso fue un gran triunfo del movimiento obrero y de la gente progresista de Andalucía. Y eso no se nos puede olvidar, porque lo que supuso esa autonomía es un modelo social que hemos generado y nos ha permitido tener, con todos sus defectos, un sistema sanitario público de los mejores del mundo, un sistema de escuela pública por encima de todas las comunidades, un sistema de dependencia con algunos problemas pero más extendido que en el resto de los sitios. Hemos generado igualdad, se han generado infraestructuras, ha habido cohesión. Cierto que nos queda mucho que avanzar, pero cierto también la rémora que tenía esta tierra y que sigue teniendo, porque esto no es una tierra que tenga empresarios, gente comprometida con nuestra tierra, solo buscan la explotación, solo buscan el enriquecimiento rápido.
rápido con el ladrillo y con 4 inversiones que no tengan nada que ver con la inversión productiva, con la industria. Y de eso sabéis vosotros mucho en Cádiz y en la Bahía. Así que, compañeros y compañeras, el movimiento sindical es plural y diverso en el pensamiento y en la ideología, pero lo que no es ignorante. Por tanto, no pedimos nosotros el voto para nadie, pero el día 25 los trabajadores y trabajadoras tienen que ir a las urnas y rechazar aquellas opciones que solo pretenden el estar, el recortar, el retroceder, opciones que no defiendan los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. No podemos ceder ahí, esto es importante. El 25 también nos jugamos mucho los trabajadores y las trabajadoras, nos jugamos un modelo social, así que ojo, sin complejo, hay que decirle a nuestra gente, a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que no es un voto útil para los trabajadores votar a quien nos recorta los derechos, a quien anuncia privatizar la sanidad, la educación, a quien quiere que paguemos otra vez nuevamente la sanidad o a quien quiere cortar las becas. Como decía el ministro el otro día, es que en España se puede estudiar muy bien inglés. ¿Sabéis por qué dicen esto? ¿Por qué quieren quitar las becas? Porque los hijos de los trabajadores, con los salarios que tenemos, no podemos mandar a nuestros hijos a Londres. Si los mandamos es porque haya becas o a estudiar fuera, para que siempre sigan estudiando los que más pueden, los más ricos, los más poderosos, para situarse ahí arriba en los estatus sociales, porque tienen mucho coraje, envidia, que los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras estén en la universidad, se moderen y sean más inteligentes y arriba de la sociedad. Así que, compañeros y compañeras, termino ahora de verdad. 2 citas, el 25 a las urnas, el 29 a la huelga general para parar esa marea azul, y frente a la marea azul, la marea verde de los andaluces y la marea roja de la sangre del movimiento obrero, del coraje y de la lucha por nuestros derechos.